para empezar siempre con los que no somos historiadores de pura cepa y decimos de dónde se sacan estas noticias, pues hay que pensar que la fuente principal que permite documentar la existencia de judíos en las zonas repobladas por los reyes cristianos tras la reconquista al Islam son los fueros castellanos. También sabemos todos que el fuero más antiguo en el que aparecen mencionados los judíos es el fuero de Castrojeriz, de Burgos, que lo otorgó el conde de Castilla García Fernández en el 974, y allí menciona en el artículo 16 a los judíos como que si un homicidio tiene la misma penalización si es por un judío o por un cristiano, o si es a un judío o a un cristiano. Entonces, me ha parecido curioso ir poniendo un poco lo que los distintos fueros van hablando de los judíos. Este es el primero, pero vamos a ver en los relacionados con Soria también. En lo que respecta a Soria, los primeros datos sobre su población judía datan del siglo XII, cuando el rey Alfonso I el Batallador, tras conquistar la ciudad en 1119, establece una serie de leyes que regulan las relaciones entre los cristianos y los repobladores, principalmente en aquel momento, que eran los judíos, aunque después se incorporaran musulmanes, pero en un primer momento eran los judíos. Entonces, se trata del primer fuero de Soria, que se denomina fuero breve, que fue otorgado por este rey, Alfonso I, en el año 1120, justo un año después de conquistar la ciudad. Aunque este documento no se ha conservado, se conocen algunas de sus disposiciones y la fecha en la que fue otorgado. Después, Alfonso VIII dio el fuero extenso, más o menos hacia 1195-96, y este sirvió de base al que sería el fuero real otorgado por Alfonso X a la misma ciudad de Soria en 1256. Y este fuero es el que publicó Galo Sánchez con el título Fueros castellanos de Soria y Alcalá de Henares en 1919 en Madrid. Bueno, pues de él voy a ir tomando algunas referencias. Teniendo en cuenta que los judíos eran los principales potenciales repobladores y organizadores del territorio, se ve en muchos de estos artículos, sobre todo del primer fuero, que se beneficiaban de una serie de derechos jurídicos, como por ejemplo aquí he marcado en rojo en el artículo 108, el nombramiento de jurados, que estaba formado por 6 hombres buenos, dice, que juzguen todos los pleitos entre cristianos y judíos, o la existencia de los corredores. El capítulo 10 es el de los montaneros, es decir, el de los que se preocupaban de cuidar montes y haciendas y todo esto. Y el de los corredores, pues eran los que estaban encargados de controlar el mercado en la ciudad, en los distintos sitios. Y en uno como en otro se insiste en que tenía que tratarse no tanto de hombres de una religión o de otra, sino de hombres leales y que cumplieran bien su oficio. Por supuesto, las diferencias religiosas no permiten que los judíos alcancen el mismo nivel de igualdad legal que los cristianos. Por ejemplo, se prohibía la firma en pleitos entre cristianos a judío y moro, dice el primero, es de un fuero ya más tardío en el que ya había musulmanes también entre la población habitual. En lo que respecta a los testamentos, lo mismo, se prohíbe a clérigos o a legos que dejen herederos a judíos, moros o herejes, ya vamos ampliando el término, bajo sanción de perder todo lo que heredasen. Igualmente se prohíbe a los judíos, y ya junto con otros grupos humanos como menores de edad, herejes o discapacitados, que sean albaceas, es decir, lo llama ahí cabezales, de cualquier manda. Y, por supuesto, el fornicio de una cristiana con judío, con moro, con hombre de otra ley, se castiga con la hoguera. Bien, dejamos los fueros y pasamos ya a la provincia. Todo parece indicar que al comienzo de la repoblación de la ciudad, los judíos se concentraron en los aledaños de su castillo, que, según don Francisco Cantera, estaba levantado sobre antiguo castro ibérico, y que Miguel Martel describe a finales del siglo XVI en una obra que se titula De la fundación de Soria, del origen de los 12 linajes y de las antigüedades de esta ciudad, pues que dice así:
Dentro del muro grande principal de esta fortaleza hay un campo y espacio grande en el cual antiguamente hubo 300 casas y un templo que hoy día dura, aunque arruinado. Muchas de estas casas, o las más, dicen eran de judíos, y aquesta población con la que había, que por de fuera se llamaba el Aljama. Hoy día se ven las señales de casas que estaban arrimadas al muro por la parte de adentro. Entre estos judíos había personas ricas y de gruesas haciendas, y por esta razón y por las industrias que tienen en cosas temporales, las amparaba mucho el rey don Pedro. Afirma don Francisco Cantera que, cobijados al amparo de este fuerte núcleo defensivo y sus dos recintos concéntricos, vivía una activa aljama judaica que en el censo de Huete de 1290, que es el que sirve un poco para establecer el número de habitantes, contaba con no menos de 1038 vecinos. Seguramente, por la falta del espacio en el entorno del castillo y quizá también por razones comerciales, muchos judíos se establecieron en la parte baja de la ciudad, junto a la Plaza Mayor, que, en palabras de un inspector, doctor inspector de enseñanza primaria, llamado Teógenes Ortego y Frías, que envió una fotografía de una lápida judía encontrada en Soria a don Francisco Cantera, pues dice Cantera, que siguiéndole a este señor, la actual calle del Teatro siguió denominándose hasta tiempos modernos calle de la Judería. Y se piensa que aquí estuvo también situada una de las sinagogas que tuvo la Aljama o la comunidad de esta ciudad, y que también había otra en el llamado Arrabal. Bien. Sin embargo, el problema de la demografía judía es, en opinión de Luis Suárez, fallecido hace poco tiempo, como recordarán, es difícilmente resoluble. Según los cálculos elaborados a partir de los padrones fiscales conservados, que solo recogen listas de aljamas y las cantidades correspondientes a abonar por cada una de ellas, proponía don Luis Suárez que en los momentos más florecientes del siglo XIII, que es sobre el que nos vamos a fijar, sobre todo a partir de ahora, podían habitar en Castilla unos 100.000 judíos muy desigualmente repartidos por sus ciudades, entre las que destaca Toledo, una verdadera metrópolis del judaísmo castellano con 350 familias judías. Parece que el cómputo que hacen es como de 5 miembros por familia. A mí me parece que es un poco escaso, pero bueno, cualquier otro podría ser, no hay nadie para que diga cómo eran las familias. Unas 1.700 personas, seguida por Burgos con unas 150 familias y el resto de los principales enclaves judíos castellanos con una cifra en torno a 100 familias, o sea, lo que podríamos ver como unas 500 personas. En lo que respecta a los medios de vida, como en muchas de las provincias castellanas, el comercio principal lo constituía el negocio lanar, en el que, según Cantera Burgos, destacaban los judíos de la provincia de Soria como mercaderes de lanas y paños, tejedores y tintoreros. Pero sin duda el oficio más habitual entre los judíos sorianos era, como no, el que todos pensamos, el relacionado con el dinero. Eran prestamistas, arrendadores de rentas y cobradores de las mismas. El siglo XIII es sin duda uno de los más brillantes en las comunidades judías castellanas, sobre todo desde el punto de vista cultural. Dentro de la escasez de fuentes historiográficas en las que nos movemos, Soria destacó por ser cuna o residencia de algunos judíos que alcanzaron un gran reconocimiento cultural en distintas facetas, como copistas de libros, filósofos o cabalistas. A continuación voy a introducir brevemente algunos de ellos para presentar después con mayor detalle, ya se imaginan, a los cabalistas sorianos. Porque es en Soria, desde la primera mitad del siglo XIII, donde se formó la base de lo que se conoce generalmente como la cábala castellana medieval. Pero antes de llegar a eso, seguramente han oído en los últimos meses, hubo un gran clamor por el hallazgo o por la venta en Sotheby's de una Biblia escrita por un soriano. Bueno, pues vamos a partir de ahí podemos decir que había dos hermanos sorianos que destacaron en actividades culturales importantes. Luego pasaremos a ver. Uno de ellos era Shem Tov ben Abraham ben Gaón, que en 1312 escribió esta Biblia de 7 millones o casi. Perdona. Y el otro es Yehoshua
que está acreditado como copista de Biblias y también como dibujante y que desarrolló una gran faceta, iluminador de muchas Biblias de los grandes del siglo XIV. Es de suponer que Yehoshua era el mayor porque en el año 1300 ya había terminado una Biblia iluminada en Tudela, y la famosa Biblia de Shem Tov, que es la comprada por la Galería Sotheby's, pues es de 1312 y dice que está compuesta en Soria, en uno de los colofones lo pone, con lo cual es de mucho después. Es habitual que esta gente trabajara en talleres familiares y que los mayores enseñaran a los más jóvenes. Bien, estos hermanos, Yehoshua y Shem Tov, eran hijos de Abraham y Ben Gaón de Soria, un erudito respetable al que uno de los compradores de una de las Biblias de Yehoshua se refiere como el Gaón, cabeza del exilio de Ariel, gloriosa corona de Israel, Rabí Abraham, que su alma descanse en paz. Según Javier del Barco, que como saben pues ha publicado, hizo una exposición y publicó una obra sobre las Biblias de Sefarad y ha trabajado bastante en todo ello, Yehoshua ben Abraham y ben Gaón fue uno de los mejores escribas y masoretas de finales del siglo XIV. Se le atribuye la realización de 4 Biblias y su participación en otras 3. Se trata de Biblias riquísimamente decoradas, con tablas y calendarios con diferentes configuraciones, desde elementos arquitectónicos hasta animales fabulosos. Y realizó la masora en micrografía de la Biblia de Cervera, que es esta que tienen aquí, no me atrevo casi ni a tocar esta. Y bueno, aquí ven el pez es toda la micrografía, hay en 20 micrografías suyas, que es en las que pone la masora del texto bíblico, pues se conserva su nombre. Entonces, pues es una colaboración importante. También en esta obra, en el colofón, pues se indica que el iluminador de la Biblia, aparte de las micrografías, pues fue Yosef Atzarfati, es decir, José el francés, y el copista fue Samuel bar Abraham ibn Natán. Bien, aquí hay una imagen, esa era de la Biblia de Cervera, que es pues la Biblia más famosa de las que se compusieron en la península ibérica, y aquí una imagen de una de las Biblias copiada y dibujada por Yehoshua, iluminada por Yehoshua ben Abraham Gaón. Y en el colofón pues lo dice, lo escribió Rabí Yehoshua, hijo del Gaón, y la misma referencia que he leído antes. Como ven, pues las imágenes pues son llamativas, ¿no? El hermano menor, Shem Tov ben Abraham y ben Gaón, nació en Soria hacia 1280 y parece ser que trabajó con su hermano en la confección de manuscritos bíblicos iluminados. Se ha conservado el que hace poco, como he dicho, llamó la atención de los coleccionistas y, como publicaba el Heraldo Diario de Soria del pasado 10 de septiembre, una destacada Biblia hebrea de la España medieval, la Biblia Shem Tov, un documento escrito en 1312 por el rabino Shem Tov y ben Gaón, talmudista y cabalista, en su ciudad natal de Soria, ha alcanzado esta mañana en Nueva York un precio de $6,9 millones en la subasta de la casa de Sotheby's, según ha informado la prestigiosa firma. La Biblia de Shem Tov es única no solo por su ilustración primitiva, por la inserción de textos de época gaónica, es decir, del siglo VIII al X, sino también por la inclusión de elementos cabalísticos a comienzos del siglo XX. Y esta obra fue adquirida, a comienzos del siglo XX la obra fue adquirida por el coleccionista británico judío David Solomon Sasson y pasó a formar parte de su colección. Y aquí tienen pues algunas imágenes con imágenes pues muy características de la época gaónica también, como esta. También sabemos de Shem Tov que pasó parte de su juventud en Barcelona, estudiando con 2 discípulos de Nachmanides, con Salomón ben Adret, que sería el líder del judaísmo catalán y el gran rabino de Barcelona, y con él aprendió Talmud. Y con Isaac ben Todros, talmudista y autor de algunos tratados cabalísticos, estudió cábala y liturgia.
Parece ser que llegó a conocer muy bien la obra de Nachmanides, en la que vio la síntesis de lo racional y lo místico, y estando todavía en Soria en 1305, compuso un tratado cabalístico titulado Keter Shem Tov, es decir, la corona de Shem Tov. Keter es el nombre de la primera de las sefirot, características de la cábala. No es otra cosa que un comentario místico cabalístico al comentario que Nachmanides había hecho sobre el Pentateuco. Shem Tov emigró en el año 1313 hacia Tierra Santa y tras pasar algún tiempo en Jerusalén se estableció en Safed. 2 siglos antes de que en esta ciudad se creara la mayor escuela de cábala, que todavía continúa hasta nuestros días, y allí es donde escribió la mayor parte de sus obras. En Migdalos, Torrefuerte desarrolla un comentario sobre el código legislativo de Maimónides, Mishneh Torah, en un intento por determinar las fuentes que había utilizado Maimónides y defenderle ante las críticas rigoristas que le habían hecho algunos rabinos de Francia, entre ellos precisamente Rabbi Abraham ben David de Posquiat, que es el padre de Isaac el ciego. Según parece, el encuentro de Shem Tov en Jerusalén con el lugar que se nos cuenta en el libro segundo de Samuel 6:12, que había construido David para alojar el Arca de la Alianza, despertó tanto su entusiasmo que tuvo que escribir un tratado místico cabalístico que se titula Badaei Haaron Umigdal Hananel, es decir, las varas del Arca de la Alianza, se entiende, y la torre de Hananel. Hananel era un amigo suyo que había viajado con él por Tierra Santa y que había muerto en Tiberíades. Entonces parece un poco dedicado a él. Lo concluyó en Safed en 1325. Y según Gerson Solem, que es el principal estudioso de esta cábala primitiva, la influencia de los hermanos Cohen, de los que hablaré a continuación, incluye partes pseudoepigráficas y está influido por ideas de los hermanos Cohen e incluye también partes del libro del Zohar. Shem Tov intentaba revivir el concepto de cábala como una tradición oral con sus raíces primitivas en Sinaí, que había sido recibida por sus maestros Salomón Ibn Adret, Isaac Ibn Todros, y que le habían transmitido a Nachmanides, bueno, que él había recibido de Nachmanides también, que habían recibido de Nachmanides y esta a su vez de Isaac el ciego. Es decir, intenta hacer la cadena de transmisión de la cábala desde sus orígenes en el Sinaí, cuando Dios le entrega la ley a Moisés, hasta el momento en el que está él componiendo eso, que lo ha heredado de sus maestros. Vamos a pasar a otro judío ilustre, Joseph Albo, filósofo y apologeta, que él no es natural de Soria, sino de la Corona de Aragón, pero que ya veremos por qué tiene importancia en Soria. Por algunos datos dispersos en sus obras se puede deducir que Albo nació hacia 1380 en algún lugar de la Corona de Aragón, se baraja Daroca o Monreal del Campo, y murió en 1443. En sus obras menciona que fue discípulo del filósofo y teólogo Hasdai Crescas de Barcelona, cuyo hijo había muerto en las persecuciones de 1391. Y compone una obra que deja inconclusa, Ora Adonai, la luz del Señor, en los que expone los fundamentos de su sistema de pensamiento basándose en la Torá. Joseph Albo es importante porque fue el encargado, como líder religioso de la comunidad judía de Daroca, junto con un pequeño grupo de rabinos, de defender la religión judía de los ataques de los cristianos en la disputa de Tortosa, liderados por el converso Jerónimo de Santa Fe en 1413. Albo hizo la defensa de la fe judía desde unos planteamientos mucho más simples que las de sus contrincantes, pero parece ser que muy eficaces. Eludió el típico tema de si el Mesías había llegado ya o si había que seguir esperándole, y dijo que ese tema no era tan relevante, si el Mesías llegó o, no, o todavía no, que lo relevante es seguir con el cumplimiento de la ley para en cualquier caso hallar la salvación.
Es muy posible que las conversiones masivas al cristianismo, derivadas de la disputa y de las predicaciones de San Vicente Ferrer, llevaran a la desaparición de la comunidad judía de Daroca en 1415, y por esa razón Albo se trasladó a Soria, donde completó su obra más importante, que es esta que les pongo aquí, Sefer HaIkarim, libro de los principios, obra en la que pretende establecer los dogmas fundamentales de la religión judía, porque en su opinión el caos que tenían las mentes con tantas normas y tantos dogmas, pues les confundió a los judíos y fue la causa de una parte importante de las deserciones y de las conversiones al cristianismo. Bien, tristemente la buena defensa que hizo, como ya había pasado antes con Nachmanides, pues la buena defensa que hizo del judaísmo apuntaló las tesis de muchos eclesiásticos de que el problema del judaísmo en la península solo tenía una solución, y que era la expulsión. Y ya los siguientes personajes de los que voy a hablar son todos naturales de Soria y tienen como característica común que los tres son cabalistas, se dedican a la cábala. Para situarnos un poco en el contexto también, pues explicaré primero que la cábala castellana alcanzó su desarrollo en el siglo XIII, y es una época en la que bajo los reyes de Castilla algunos judíos obtuvieron cargos muy destacados en sus cortes y realizaron importantes tareas de gobierno, constituyendo una auténtica aristocracia o oligarquía, como la llama Luis Suárez. Y si el clima social resultaba relativamente tolerante gracias a una actitud favorable hacia los judíos por parte de los reyes cristianos, lo hecho es que las tensiones de índole económica dentro de las mismas aljamas marcaron el último tercio de siglo. A las luchas sociales entre las clases judías más humildes y los influyentes y ricos cortesanos, que en muchos casos hacían ostentación de una grandísima falta de valores religiosos y morales judíos, se unió la lucha religiosa que sacudió a las comunidades judías de Francia y España durante todo el siglo XIII, conocida como controversia maimonideana. Entre los partidarios de las ideas de Maimónides, representados socialmente por los nobles judíos que servían a los reyes cristianos, y sus detractores, personalizados en los líderes religiosos de las clases judías más humildes, se encontraban también los cabalistas entre estos. Bueno, si no, pues yo sigo leyendo la cosa y os imagináis. Bien, aquí pues he intentado hacer un poco de resumen, pero yo creo que más o menos todo el mundo sabe cómo comenzó la controversia, que duró prácticamente 3 siglos, cómo se fue desarrollando y que realmente causó una brecha muy importante dentro de las comunidades judías. Sin embargo, sería un error considerar a la cábala solo, esta diapositiva todavía no hace falta mirarla, la podéis mirar si queréis, pero me he adelantado, solo como un movimiento reaccionario, porque al principio se decía que la cábala, los primeros estudiosos del siglo XX eran muy de decir que la cábala surgió como un movimiento reaccionario contra el movimiento filosófico, racionalista y tal. No hay que pensar tanto que fuera así, no surge tanto como un movimiento instalado entre los intelectuales y los religiosos, sino que el objetivo parece que era más bien devolver al judaísmo a sus raíces religiosas originales, de las que se veía que poco a poco se estaba apartando cada vez más, alejarlo del racionalismo greco-helenístico y reinstalarlo en el mundo de la halajá y de la agadá, es decir, del Talmud, de los rabinos. Porque, en definitiva, revisando todos los conceptos filosóficos greco-árabes y greco-helenísticos de Dios, decían, ¿qué le importa al Dios de los racionalistas si es un ser infinitamente perfecto, inmutable y necesariamente autosuficiente, que los humanos cumplan los preceptos religiosos o no? ¿Qué le importa? Que estén basados en su Torá. ¿Qué importa la ley de Dios, la ley que Dios dio a Israel, a Moisés? ¿Cómo puede esta Torá representar la encarnación de la voluntad divina? Si este Dios de los filósofos no necesita de las acciones humanas de ningún tipo, entonces ¿qué razones tiene el hombre religioso para buscar un acercamiento a él? ¿Qué sentido tiene toda la historia de Israel sin la intervención divina en ella?
pues estas y otras preguntas semejantes infundieron temor, parece ser, en los místicos y probablemente les dieran las razones suficientes para abandonar algo que era costumbre en la primitiva cábala, en los orígenes de la cábala, en Provenza y también en Cataluña, no tanto porque ya empezaron a divulgar, pero de que la cábala tenía que ser transmitida en secreto, en conciliábulos pequeños, de maestro a discípulo, de boca a oreja, como decía Ibn Gabirol. Y así es como empieza la cábala, una doctrina mística, teosófica y esotérica, a alcanzar tanto predicamento entre las clases más populares del judaísmo medieval que llegaron a reconocerle como algo genuinamente suyo, porque enlazaba a la perfección con su propio universo religioso. Y ahora sí que quería un poco de historia para ver cómo han sido los pasos de la cábala hasta ahí, pero creo que tendré que abreviar un poco. Bien, pues desde la primitiva mística judía, que se sitúa que es la conocida como cábala, como mística de la Merkabá o de Jejalot, de los palacios celestiales, que empezó a elaborarse en Palestina, después pasó también a las academias babilónicas desde el siglo II de nuestra era más o menos, es decir, casi coincidiendo con la edición de la Mishnah. Pues en esos conciliábulos rabínicos se empezó a formar un tipo de literatura esotérica que se conoce como mística de los palacios celestiales o de Jejalot. Se ve el ascenso del místico a través de distintos palacios y bueno, pues supone una renovación con respecto a lo que casi no había antes, que eran más o menos los pasajes místicos que encontrábamos en la Biblia o algunos esotéricos que había en la literatura apócrifa. Probablemente esta fue la etapa más larga de la mística primitiva, se le conoce no como cábala sino como mística primitiva, y fue la etapa más larga porque duró casi 10 siglos, hasta desde Palestina y Babilonia pasó hacia Centro Europa y se extendió por las comunidades jasídicas renanas de las márgenes del Rin, y que elaboraron también su doctrina con elementos muy característicos de ella. Después, la cábala propiamente dicha aparece a finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII en Provenza. Aparece primero un libro que es cabalístico pero que no se sabe el autor, que es un tanto enigmático, el Sefer HaBahir, libro del esplendor, y luego la cábala propiamente dicha ya con su simbolismo, con su organización teosófica de cómo es el universo creado, con la distancia que hay entre Dios y el hombre, cómo está llena de esas entidades hipóstasis o entidades intermedias, interpretado de distinta manera, pero vamos, su principal representante es Isaac el Ciego. Desde allí pasó a Cataluña, donde se elaboraron las escuelas cabalísticas de Gerona y de Barcelona. Y finalmente, un poco más tarde, en la segunda mitad del siglo XIII, comienza a aparecer grupos por Castilla, que son los que vamos a ver principalmente, hasta que en 1291 se empieza a extender el libro del Zohar de Moisés de León. Bien, voy a volver a los papeles. Una cosa importante antes de seguir adelante es señalar que el florecimiento de la cábala en los reinos cristianos de España tiene lugar en una época en la que la cultura hispanoárabe estaba en declive y una incipiente cultura cristiana estaba dando sus primeros pasos. Es decir, la cábala es una de las primeras manifestaciones de la cultura judía que no está influida, como otras, por los modelos hispanoárabes existentes, sino que es una forma muy propia del judaísmo, en la que si queremos buscar influencia cristiana, pues encontraremos muy poquita y solamente la que coincide con la conformación de un sistema metafísico compatible con el neoplatonismo, que es lo que tiene en común con las otras dos religiones. Los 2 siglos que separan la aparición del Zohar, que como digo empieza a ser conocido en 1291, con el establecimiento del círculo de Safed, de la escuela de Safed en el siglo XVI, pues fueron testigos de un periodo de intensa creatividad cabalística y del final del conflicto entre cabalistas y filósofos, que se resolvió a favor de los cabalistas. La cábala se convirtió en un sistema, si no popular, sí muy cercano, familiar,
que abarcaba la mayoría de los temas de la cultura judía y proporcionaba respuestas a los problemas religiosos centrales del judaísmo medieval, también a los que se planteaban en los peores momentos de persecuciones y como podía ser de la expulsión. La cábala de Safed, les guste a unos o no les guste, pero en definitiva da una salida, una interpretación a todos los éxodos a los que ha estado sometido el pueblo judío. Entonces, no solo es que no desapareciera después de la tragedia de 1492, sino que continuó su expansión por Europa. Y las comunidades judías de Italia, Francia y Alemania, pues se siguió componiendo y copiando, difundiendo obras cabalísticas y atrajo el interés de los intelectuales cristianos renacentistas, quienes, al descubrir en la cábala actitudes e ideas semejantes, como digo, compatibles con el neoplatonismo cristiano, profundizaron en el estudio de las fuentes místicas judías, dando lugar a lo que se conoce como la cábala cristiana, de las que pues, unos representantes son Pico de la Mirándola o Johannes Reuchlin, entre otros, ¿no? En este contexto histórico es donde se produce, como ya he dicho, en la segunda mitad del siglo XIII, un auge de la creatividad cabalística en España, representada primero por un círculo de cabalistas en Castilla, encabezado por los hermanos Jacob e Isaac, hijos de Rabí Jacob a Cohen de Soria, y posteriormente por el círculo de Salomó ben Adret en Cataluña. Paralelamente a ellos hay un místico solitario, un verso suelto que anda por ahí, Abraham Abulafia, de Zaragoza, que intentó difundir un sistema místico totalmente distinto del de todos los demás, el estático profético, y rechazaba todos los conceptos míticos que habían elaborado lo que se conoce como cábala teosófica, teúrgica, que es la que triunfó, digamos. Fue en los últimos años del siglo, como he dicho, cuando la cábala alcanza su apogeo con la publicación o con dar a conocer la edición de la obra del libro del Zohar, atribuida a Moisés de León, la obra más importante de la cábala medieval y de la cábala en general. Atribuida a Moisés de León, pero en cuya composición, según las investigaciones más recientes, participaron otros cabalistas castellanos, entre ellos seguramente pues sabemos que Yosef Ibn Chiquitilla, que es el último que mencionaré, y los dos de los que voy a hablar ahora, Jacob e Isaac, Isaac ben Jacob a Cohen de Soria, y todos ellos dejaron sus huellas. Bien, todas las noticias que se tienen sobre estos primeros cabalistas, sobre todo sobre los hermanos a Cohen de Soria, pues proceden de una misma fuente, que es Gerson Solem, que publicó en 1923, desde su puesto de bibliotecario de lo que sería la Biblioteca Nacional de Jerusalén, publicó en la revista Mada'ea Yahadut las obras de estos, con la cábala de Jacob e Isaac a Cohen de Soria. Aparte y todas las noticias, las pocas noticias biográficas proceden de ahí. No se ha aportado mucho más. O sea, desde ese año, desde el 23, Scholem volvió a repetir, a introducir los mismos datos. Joseph Dan, discípulo y colega de Scholem, ha vuelto a repetir los mismos datos y se siguen repitiendo las mismas cuestiones, sin que en realidad haya muchas noticias biográficas por otros sitios, o yo no las he encontrado. Baer, en la historia de los judíos en la España cristiana, da alguna noticia, pero está en connivencia con Scholem seguramente, porque no son muy dispares, pero ya hablaré un poco de todas ellas. Bien, según Scholem entonces hay un padre, que es Jacob a Cohen, que compuso una obra, Sefer Ahora, el libro de la luz, que se atribuye indistintamente al padre, al hijo Jacob ben Jacob a Cohen o al hermano. Y el título de la obra pues es un título tan corriente en la Edad Media que hay pues 50.000 libros con ese título. Pero yo, que soy bastante tradicional, me voy a mantener en la línea de respetar muchísimo a Scholem, que es el primero que me enseñó a mí algo de cábala, y no le voy a enmendar la plana, por supuesto, porque ni puedo, ni debo, ni sé, y voy a seguir manteniendo, pero siempre con la duda que a mí me cabe de que solamente él menciona al padre, que dice que tuvo una escuela en Soria de la que surgieron los demás
cabalistas, entre ellos sus hijos, Jacob e Isaac, y los discípulos de sus hijos, Moisés de Burgos y Todros ben Yosef Abulafia. Y a este grupito, Scholem los bautizó, está feo decirlo, pero es así, con el título de los gnósticos sorianos, porque presenta unas características, esta cábala, un tanto de ideas gnósticas, que veremos también. Bien, esta escuela produjo una literatura cabalística en la que predominan algunas tendencias desconocidas hasta entonces o como poco muy marginales en la cábala anterior, tanto en la provenzal como en la catalana. Y entre ellas podemos destacar, pues eso, un gran interés en la descripción detallada del mundo demonológico, la importancia de la angelología muy superior a la que aparece en la cábala anterior y la fuerte presencia de una mística del lenguaje que enlaza con tradiciones judías antiguas que no habían entrado en la cábala anterior. Bien, todo esto que aparece en las obras de estos primeros cabalistas está en el Zohar también, con lo cual, pues eso ha llevado a pensar a Yehuda Libes, cuando hizo su tesis doctoral, que el Zohar era una obra mucho más comunitaria que individual y que los cabalistas castellanos habían participado en ella en mayor o menor medida. En algunos casos quizá ya no estuvieran vivos para esa época, pero sus obras sí y fueron incorporadas allí. Bien, pongo aquí los pocos datos que se pueden extraer de la vida de estos personajes. De Jacob a Cohen, el padre, dice Scholem que no tenía influencia de corrientes cabalísticas anteriores, que se basaba en sus propias visiones místicas. Es cierto que eso mismo dice luego del hijo Jacob a Cohen, o Jacob en Jacob a Cohen, y que recurre a su propia interpretación numerológica en textos sagrados y que muestra un gran interés por los nombres divinos secretos y por los poderes divinos descritos en la literatura de Gehalot, y entre estos porque él recupera en su obra la figura de Metatrón, que seguro que les suena muchísimo, es en el libro tercero de Enoch, que está traducido por nuestra querida Ángeles Navarro, dentro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, aunque no era ni era apócrifo ni era del Antiguo Testamento, pero me parece muy bien que formara parte del ciclo de Enoch, con el libro primero de Enoch y el libro segundo de Enoch. Es un libro típico característico de la cábala primitiva, de la mística primitiva judía, de la mística de los palacios celestiales, y es el título propio suyo es el Sefer Gehalot, libro de los palacios. Y también se le conoce pues eso como el Tres Enoch o el libro hebreo de Enoch. Bueno, pues ahí hay una figura importantísima que es Metatrón, y Metatrón no es otro que el mismo Enoch cuando se transfigura en un ángel. Cuando es transfigurado en un ángel, es quemado por el fuego, y toda esa descripción maravillosa que está ahí, que se puede leer, pues es la de Metatrón. Bueno, pues Metatrón no aparece en los cabalistas anteriores. Metatrón aparece, sin embargo, en los Hasidim de Askenaz. En las obras de los Hasidim de Askenaz le dan mucha importancia. Entonces, bueno, vemos que las influencias probablemente eran múltiples, aunque luego nos van a engañar un poquito y nos van a decir de dónde las toman. Jacob ben Jacob a Cohen, el hijo, nació en Soria, vivió en Segovia algún tiempo y murió en Béziers, en Provenza, entre 1270 y 1280. Fue un viajero incansable por las comunidades judías de España y Provenza en busca de antiguas tradiciones místicas, y con el deseo de difundir sus propias ideas, pues iba pasando por distintos lugares, y realizó una estancia prolongada en Provenza con su hermano menor, Isaac, y allí enfermó y murió, y es precisamente el hermano el que da cuenta de ello en una obra que veremos un poquito, que dice que está en Béziers cuando su hermano enfermó y luego le acompañó hasta la muerte. Jacob estuvo, como digo, igual que se atribuye a su padre, influenciado por los Hasidim de Askenaz, y estando en Provenza, en 1270, escribió un comentario sobre las formas de las letras del alfabeto, del que voy a leer unos textos. En este tratado, que es el más conocido de los suyos, sigue la tradición de una antología esotérica de época gaónica, que seguro que les suena, que es el alfabeto o las letras de Rabí Akiva. Bueno, se va fijando en distintos valores de las letras,
no solo en la grafía, en la escritura, en la fonética, sino también no solo en las consonantes, sino también en las vocales y también en los teamim o en las anotaciones musicales que hay. Todo ello le preocupa y lo incorpora en esta obra. En su cábala no se encuentra nada de la teoría de la cábala de Provenza, ni de la cábala de Cataluña, de las 10 sefirot que seguían sus contemporáneos. Por eso Scholem considera a Jacob como uno de los pilares fundamentales de la creciente tendencia gnóstica de la cábala, que se dio en la cábala en Castilla sobre todo. Y llama la atención, bueno, de su hermano Isaac, pues sabemos que nació en Soria, que vivió en la segunda mitad del siglo XIII, y de él dice Scholem que era pariente de Shem Tov ben Abraham y Ben Gaón, el de la Biblia esta de los 7 millones. No he encontrado ninguna referencia en ninguna fuente de ningún tipo, ni tampoco Baer, que ya es el que tiene ya, cuando no encuentras algo pues vas allí, pues tampoco. Entonces, bueno, pues probablemente Scholem tenía alguna cosa y quizá pudiera tener una relación de suegro y yerno por las edades o todo eso, pero bueno, no hay nada, yo lo cuento, pero con mis dudas. También viajó mucho por España y por Provenza, recopilaban, según ellos decían, las tradiciones más antiguas de cábala, y estaba en Béziers cuando murió su hermano. Vamos a leer un poquito del comentario a las letras hebreas de Jacob a-Cohen. He puesto así 4 párrafos entresacados, porque claro, el texto es excesivamente largo, pero cada uno representa un poco, pues el primero sería sobre la imagen visual y conceptual de la letra Aleph. Estos primeros 4 párrafos son de la letra Aleph. Concéntrate en la imagen de la letra Aleph con los ojos y compréndela en el corazón. Descubrirás que muchas verdades ocultas sobre las formas de otras letras se representan y encierran en la forma del Aleph, algo que no encontrarás en ninguna otra letra. Ahora veremos por qué las formas de todas las letras del alfabeto están representadas en la letra Aleph. Es decir, es una cosmovisión de la letra Aleph, ¿no? Vamos a ver el siguiente, articulación fónica y aspectos esotéricos, porque se llega a comparar a la letra Aleph con Dios. Como sabes, todas las letras se pronuncian en lugares específicos de la boca. El Aleph es la primera letra que se pronuncia en la boca solo con aire, sin esfuerzo, para enseñarte que el santo bendito sea es uno sin par y que está oculto de todas las criaturas. Bueno, aquí para comprobar esto habría que leer mucho más texto, pero me ha parecido que así, y la fe que todos depositan en mí, pues es más que suficiente. La gematría del Aleph. El valor numérico del Aleph, eso mis alumnos de este año sí que lo tienen más presente, es 1, ya que participa de la imagen de la unidad del santo bendito sea. La forma del Aleph, a ver si soy capaz, vale, la forma del, no voy a ser capaz, pero bueno, la forma del Aleph es un testigo del nombre de Dios. La punta del Aleph, es decir, la punta superior, tiene forma de una yod. La línea central tiene la forma de una vav, mientras que el vértice inferior es como otra yod. Ahora suma yod, vav, yod, es decir, 10, 6, 10. Y obtendrás 26, igual que el valor del tetragrama, ya ve, 10, 5, 6, 5. Con lo cual ya está. La letra Aleph es la primera de la palabra uno, además, Ejad, porque atestigua que Dios nuestro Señor es uno. Y qué decir de los valores cósmicos del Aleph, representando las 6 direcciones espaciales, por ejemplo, y muchísimas más representaciones que había, que solamente he dejado esto. Al comienzo del primer mandamiento se colocó la letra Aleph, como está escrito: yo, Anojí, soy el Señor tu Dios. El trazo central, que se asemeja a la Vav, es una referencia a las 6 direcciones: este, oeste, norte, sur, arriba y abajo, y al santo bendito sea, que es el uno que gobierna sobre las 6 direcciones. Vamos a leer ahora la letra Dalet, que también es muy curiosa. Fíjate en la forma de la Dalet y observa que debido a su altura es llamada jorobada. En el Sefer Yetzirah, otra de las obras
de la primera mística judía, del Génesis, se afirma que la Dalet es sabiduría, Jochma. La forma de la Dalet indica que así como su interior es un espacio hueco y vacío y que su trazo exterior es como una joroba, también lo es el hombre sabio, el Jajam. Pues teme al cielo y su interior es como su exterior, que cada uno saque sus conclusiones y sus lógicas. Cuando ves que la forma de la Dalet vista desde atrás parece la de un hombre que lleva una carga sobre sus hombros, es para que comprendas que el hombre sabio es el que guarda la palabra de Dios y es humilde e indigno a sus propios ojos. Y luego cita de una forma muy peculiar el Proverbio 10, que es el que dice que el justo es el sostén del mundo, ¿no? Pero bueno, ahí dice, porque el mundo persiste por los derechos del hombre sabio y él parece como si cargara con el mundo, y de ahí viene la joroba. Bien, por lo que se refiere al hermano menor, a Isaac, este sí que fue en el que se encuentran más tendencias gnósticas, porque en Jacob este relato tiene mucho que ver con el texto también de la época gaónica de las letras, la disputa de las letras por la creación, con qué letra va a empezar Dios a crear el mundo, si con la letra Aleph, y pasan todas y todas estas cuestiones. Es decir, tiene muchos elementos de mística primitiva que ha llegado desde esa época. Pero Isaac tiene elementos muy novedosos que tienen relación con los orígenes del mal. Yo no sé por qué se va acercando la hora en que tenía prevista la conferencia, pero teniendo en cuenta que he empezado mucho más tarde, si gozo de la tranquilidad y quien quiera puede salir tranquilamente cuando quiera, pero si estáis aquí, pues sigo con la historia, que para eso la he escrito. Entonces voy a intentar terminar con las cuestiones más importantes. Bien, el problema, Isaac HaKohen tiene una obra que se llama Tratado de la Al-Atzilut Ashemalit, perdón, Tratado de la emanación izquierda. El Tratado de la emanación izquierda propone que dentro de la emanación sefirótica que hay desde el Dios, el En Sof, el Dios desconocido y absolutamente incomprensible que está en su nulidad, pues hay una manera de conocerlo mediante su obra, la forma de obrar, que son sus atributos, sus características, sus hipóstasis, como se quiera llamar, y esto configura el árbol sefirótico, que van en disminución, hablaré más adelante un poco de ello. Y bueno, pues tiene como un árbol, pues tiene una parte derecha, una parte izquierda, y en la parte izquierda, este aquí que hay una sefirá que se llama del rigor. Y lo que se propone, y ha quedado con éxito en la cábala tradicional, tanto en el libro del Zohar como ha quedado en la cábala de Safed, es que hubo un sobreabundamiento de rigor y salieron unas sefirot demoníacas, unas huestes malignas que se contraponen a las del lado derecho, que son las sefirot divinas o santas. Bien, esto supone un concepto del mal totalmente herético para el judaísmo, gnóstico. Es decir, hay dos potencias en el mundo, una potencia buena y una potencia mala, que coincide pues con todas las sectas gnósticas desde principios de siglo, que toda la materia procede del demiurgo, que envidioso de la creación del Dios supremo, pues quiere él hacerse una creación propia, pero le sale material, fea, tal. Bueno, pues esto es un poco lo que va incluyendo aquí. Entonces no voy a saltarme algunos aspectos que había señalado sobre el concepto del mal en la tradición judía, entre los filósofos y todo esto, y vamos a pasar directamente a ver los textos de Isaac HaKohen. Al frente de estas huestes demoníacas que él enuncia se encuentran Asmodeo y Samael como los dos demonios principales. Asmodeo es el rey, pero Samael el que manda. O sea, como... Nada, no digo nada. Y luego hay dos diablesas, una diablesa, que puede ser dos o varias, que es Lilith.
pero Lilith es la matrona, es la hija, es la hermana, es la menor, es la mayor. Y de ellos, de la unión de todos estos, surgen ángeles malvados que tienen pues eso, su contrapartida en un montón de ángeles buenos del lado derecho, que son los que tienen que llevar la lucha del final de los tiempos para que aparezca el Mesías. Y esta es otra cosa totalmente novedosa y única en la Cábala. Hasta este momento en ningún texto cabalístico ha aparecido una referencia mesiánica o escatológica. Es aquí, en estos primeros cabalistas de poca monta, ¿no? Podríamos decir que ni siquiera fueron rabinos, que pertenecieron a lo que Moshe Idel, el principal investigador actual, llama una élite secundaria, porque no se podían comparar ni con Nachmanides, ni con Maimónides, ni con Salomón y Benadret, sino que eran pues unos señores ahí que se dedicaban a buscar cosas extrañas. Bueno, pues aquí aparece esta cuestión y hay que tener en cuenta que ese mesianismo reaparece después en la Cábala de Safed y en la Cábala actual lo tenemos. Entonces, bueno, pues tienen su importancia. Entonces, en el apartado 5 y en el 6, esto es del Tratado de la Emanación Izquierda, dice: ahora volveremos al sistema de las huestes acusadoras que residen en el cielo, aquellos que fueron creados y luego súbitamente aniquilados. Y ahora lo he puesto porque este hombre empieza a meter aquí cuestiones de tipo hasta cierto punto biográficos que nos pueden llevar a conocer algo de su vida, ¿no? Dice: cuando estuve en la gran ciudad de Arles, un maestro de esta tradición me enseñó un opúsculo extremadamente antiguo. ¿Qué está haciendo? Está recurriendo o a una pseudoepigrafía o a algo parecido, o en todo caso a algo enigmático. Un maestro de Oriente, suelen ser todos, y eso lleva a pensar en que todavía entre los círculos más ortodoxos del judaísmo se piensa que el libro del Zohar es una obra compuesta por un rabino del siglo II, Simeón Bar Yochai, y que Moisés de León no hizo más que copiarlo de un manuscrito que alguien le llevó desde Israel, desde Jerusalén, que alguien lo había encontrado allí, se lo había llevado, y durante mucho tiempo él lo va vendiendo en opúsculos, porque es la Cábala producida en el Sinaí y transmitida a partir de este rabino. Scholem dedicó 2 capítulos de su libro de las grandes tendencias de la mística judía a tirar eso por tierra y a decir que la obra era una obra de finales del siglo XII, que lo que se menciona son personajes del siglo XII, cuestiones del siglo XII, que es todo, que es de un autor castellano que conoce la climatología de Castilla, pero no la de Palestina, y todas estas cuestiones, ¿no? Pero es el recurso a la pseudoepigrafía que tan habitual ha sido en la literatura judía de todos los tiempos, pues porque siempre tendrá mucha más importancia un libro que ha escrito Moisés o Enoc que el que Pedro Pérez. Pues ya está, pues esto da la impresión de que es lo mismo, pero claro, van creando todo un relato en el que van insertando una serie de nombres que nadie conoce, que nadie encuentra, pero que parece que son los que le han transmitido esa sabiduría. Un maestro me enseñó un opúsculo extremadamente antiguo. Su escritura a mano era tosca y era diferente de la nuestra. Fue transmitido en el nombre de un gran rabí Gaón. Se referían a él como el rabí Masliach. Ahora bien, el venerable Gaón, nuestro rabí Pelatia, era de la santa ciudad de Jerusalén. Y este opúsculo fue traído por un gran erudito y pietista conocido como rabí Gerson de Damasco. Venía de Damasco y vivió en Arles durante 2 años aproximadamente, y la gente contaba historias sobre su gran sabiduría y riqueza. Mostró su opúsculo a los más viejos sabios de aquella generación. Yo copié de él algunas cosas, igual que Moisés de León copiaba del otro libro algunas cosas, ¿no? Cosas que los sabios de aquella generación no habían entendido, porque no estaban familiarizados con su escritura a mano, como lo habían estado los sabios anteriores que habían aprendido directamente de aquel erudito y pietista. Entonces, entre estos se da esa tendencia a la pseudoepigrafía. Y también uno puede preguntarse que si es solamente por el afán de tener más público, vender más, o para quitarse de encima un problema que les podía surgir difundiendo cosas tan extrañas como estas, y diciendo, no, yo lo que he hecho ha sido copiarlo de un sabio rabino
de Jerusalén, muy antiguo. Pues ahí está la cuestión. Y dice, ahora escribiré los nombres de los príncipes de los celos y el odio. El primer príncipe y acusador es el malvado Samael, acompañado de su séquito. El segundo príncipe es considerado su lugarteniente y su nombre es Saafiel. Y así va dando los nombres de todos ellos, que está en el apartado 6. Bueno, aquí traigo una cosa para explayarse un poquito en ello. El tema del andrógino y Lilith. No hay tema más judío que el del andrógino y Lilith. Según el texto de Isaac, que no estaba recogido con anterioridad en otras fuentes, no he traído aquí tanto Adán como Samael nacieron unidos a sus dos formas gemelas femeninas, Eva y Lilith. Nacieron los dos en un mismo parto y los dos unidos por la espalda a una forma femenina que llaman Eva y Lilith. Bien, es cierto que en tradiciones anteriores, como el Midrash Génesis Rabá, en el capítulo 8 se transmite por boca de Jeremías ben Eleazar la leyenda del andrógino. Macho y hembra los creó y les puso de nombre Adán. Rabí Samuel ben Nachman comenta, cuando Dios creó al primer hombre le hizo de dos caras. El nombre de dos caras, Du Parsufin, que aparece en la Cábala de Safed también como una de las manifestaciones de Dios. Después lo partió y le dio dos espaldas, una para cada parte. Y se queda tan ancho el rabino Samuel ben Nachman, como que no iba con él la cosa. También en el Midrash Génesis Rabá y en el Talmud, en el Tratado Yevamot, se da a entender que la mujer sacada de la costilla de Adán no le agradó en un principio, porque estaba llena de vísceras y de sangre, se la dio sin lavar, y que Dios entonces la separó de Adán y la volvió a crear para él. Y a partir de ahí se desarrolla más o menos entre el siglo 8 y 10 el texto del alfabeto de Ben Sira, que desarrolla la idea de que hay dos o tres mujeres anteriores a Eva. La primera fue Lilith, sin duda, que fue creada de barro al mismo tiempo que Adán. Lo que pasa que Dios creó a Adán de un barro puro, de un polvo puro, sin asperezas, sin inmundicias, y con Eva ya no se tomó la molestia. Y era pues de inmundicia y sedimento en vez de polvo puro. Y con esta mujer pues Adán no tenía manera de entenderse. Cuando creó el santo, bendito sea el primer hombre en solitario, se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una mujer de la tierra como él, a la que llamó Lilith. Enseguida empezaron a pelearse uno con otro. Ella decía, yo no me acuesto debajo, y él replicaba, pues yo tampoco me acuesto debajo, sino encima, que a ti te corresponde estar debajo y a mí encima. A lo que argumentaba ella, los dos somos iguales, los dos procedemos de la tierra, pero no se escuchaban el uno al otro. Cuando Lilith vio aquello, pronunció el nombre inefable y echó a volar por el aire del mundo. Y ya está, y ahí se acabó la mujer y luego tuvo que haber otra mujer. La leyenda de Lilith se fue ampliando con el tiempo, por ejemplo en la colección midrásica conocida como Yalkut Shimoni del siglo XVIII, donde se afirma que la unión de Adán con esta demonia y con otra como ella llamada Naamá, hermana de Tubal-Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía infestan a la humanidad. Bueno, ahí está el texto también. Lilith pues quedó como en todos los conjuros para la protección de la parturienta y del recién nacido, pues han quedado los conjuros contra Lilith. Se invoca una serie de ángeles, Sanuisan, Sanoví, etcétera, para que acudan en ayuda de la mujer, porque lo que Lilith quiere es ni más ni menos, como sigue indicando Isaac de León, procrear muchos seres humanos o semihumanos o diablos, lo que sea. Samael, ¿qué hacen en el lado izquierdo? Samael, el gran príncipe y gran rey sobre todos los demonios, cohabita con la gran matrona Lilith. Asmodeo, el rey de los demonios, cohabita con la joven Lilith. Los maestros de esta tradición se extienden en horrendos detalles sobre las formas de Samael y Asmodeo y las imágenes de Lilith, la novia de Samael, y Lilith, la novia de Asmodeo. Y termina el párrafo, dichoso el que sea digno de merecer este conocimiento. Entonces aquí nos paramos y ya está. Y por ejemplo, hablando del origen del mal, de Dios procede el mal, aunque Dios ni lo ordenó ni lo demandó. Todo esto cae bajo la categoría del silencio, a callar. No permanezcas en ello, que es peligroso. Esto es tan espantoso que no debes inquirirlo.
ya que es algo tan oculto que no debes ni siquiera indagar sobre ello. He explicado todo esto de principio a fin, al principio a fin de quitar todas las dudas. El iluminado comprenderá. Entonces, si no comprendéis, es que no sois iluminados y no tenéis por qué. Bien, en realidad, aunque parece que estos primeros cabalistas son muy originales y no tienen influencias, pero estudiando su obra se ve que sí que tienen más influencias de las que dicen. Por ejemplo, de la literatura de Gejalot. Hemos visto que toman elementos como Metatrón, por ejemplo, que era el antiguo ángel, de los Hasidim de Askenaz, que seguramente les había llegado toda esta literatura de Gejalot y les había servido para elaborar su mística piadosa. También están muy influenciados por ello. Desde luego, del Sefer Abahir, que es una obra de características gnósticas, que se ve claramente que hace una diferenciación entre el bien y el mal, y además que el mal no procede, el hombre no tiene nada que ver en la elaboración del mal, procede de Dios. Y bueno, del libro de unos cabalistas a los que no he mencionado, pero ya no os preocupéis que no voy a mencionar, que constituyen el círculo, el llamado círculo de Iyun o el círculo de la claridad, ¿no? Que también se atribuyen a rabinos antiguos, es totalmente pseudoepigráfico, y hablan de un tal Rabí Jamai. Bueno, pues también Isaac el ciego menciona a este Rabí Jamai y dice que, a lo mejor tengo el texto, no, y dice que lo ha tomado de unas obras que a Rabí Jamai se lo insufló el profeta Elías durante la ceremonia de Yom Kippur. Eso es exactamente lo que contaban los cabalistas de Provenza, que tenían unas visiones en las que el profeta Elías les contaba, les declaraba secretos. Bien, y vamos a terminar ya con el último de los cabalistas sorianos, que tiene más importancia que los anteriores, es un poco posterior, nació hacia 1248 y murió en 1325, y tiene una influencia. Se han conservado de él más de 20 obras, algunas todavía no están editadas siquiera, pero hay algunas que sí que están publicadas y tienen muchísima importancia en los tratados del Zohar. De hecho, parece que fueron colegas. Moisés de León, se sabe muy poca cosa de ellos, pero las obras de Moisés de León se entienden con las obras de Yosef Ibn Chiquitilla y viceversa, es decir, están muy influenciados, y las obras de Yosef Ibn Chiquitilla están muchas de ellas formando parte del Zohar, como algunas de las obras que Moisés de León escribía cuando decía que era Moisés de León y no escribía el libro del Zohar, pero están incluidas en el Zohar también. Bien, Yosef Ibn Chiquitilla nació en Medinaceli en 1248 y murió probablemente en Peñafiel, donde todas las tradiciones dicen que está enterrado, en 1325. No se conocen muchos detalles de su biografía, pero sí que parece seguro que pasó la mayor parte de su vida en Segovia. De hecho, yo le hice segoviano desde hace algún tiempo, porque también a Segovia tenía que llegar alguna cosa de estas. Pasó la mayor parte del tiempo en Segovia, y eso sí que está curiosamente documentado por un viajero Eliezer Woodbird estudió y siguió la pista, y dice que había venido un siglo después, había ido a Segovia para conocer la patria del cabalista que había vivido allí hasta su muerte, Yosef Ibn Chiquitilla, que había compuesto muchas obras. Es decir, lo que podemos decir es que en Medinaceli nacería, seguramente en Segovia vivió, y luego si está en Peñafiel o no, pues quién sabe. En su obra, que como digo es muy abundante, hay dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa, que corresponde al año 1272 hasta el 80 más o menos, es decir, a su primera juventud, en la que fue discípulo de Abraham Abulafia, de ese que les he dicho el verso suelto de Zaragoza. Bueno, pues fue discípulo de ese. Abraham Abulafia cuenta muchos detalles de su biografía en sus obras y cuenta todas sus experiencias como profesor de Cábala. Y realmente pues el hombre te identificas con él, porque es que no tenía, el que era bueno era muy mayor y el que era muy joven y podía tener expectativas, pues se dedicaba a otras cosas. Pero encontró a uno joven que era precisamente, Yosef Ibn Chiquitilla, y probablemente también Moisés de Burgos,
que también fue discípulo suyo, y dice que estos dos, si siguieran por el camino que él les enseñó, irían bien, pero luego lo dejaron. Bien, Josep Ibn Chiquitilla tiene una obra de esa época que se llama, bueno, sustituyan la D por R, el Nogueral o el Nocedal. He hecho un mix ahí de las dos cosas, pero ya no me daba la vida para más. Guinate Goz, que en realidad es el comienzo del versículo 11 del capítulo 6 del Cantar de los Cantares, que dice, baje a mi Nogueral. Bien, esta obra tiene influencias de Abulafia, de Jacoba Cohen, y también hay cosas de Maimónides y de Ben Gabirol. El título, Guinat, en realidad tiene un significado oculto y es, descomponiéndole en sus letras, pues tenemos la Gimel, que es de gematria, el valor numérico, la Nun, que es del notaricón, la acrología, basado en las iniciales, y Temurá, que es la permutación de una letra por otra, es decir, es cábala lingüística, o los aspectos lingüísticos que la cábala incorporó con en realidad eran de las reglas rabínicas que se utilizaban para comentar los distintos versículos también. Le da mucha importancia a los nombres bíblicos de Dios y al nombre de Yahvé, a las letras del alfabeto y los 10 números, ahí tiene una influencia quizá del Sefer Yetzirah también, y a las vocales hebreas. Y no me entretengo más en esto para ir pasando a la obra más conocida de él, que es ya de la otra etapa en la que sigue a los cabalistas teosóficos, que es Sha'arei Orah, puertas de luz, y otra que muy parecida también, Sha'arei Tzedek, puertas de la justicia. Bien, voy a... En estas dos obras presenta una lista exhaustiva, muy agotadora casi, de todos los símbolos relacionados o ligados con las 10 sefirot. Es un tocho así en una traducción de las 10 sefirot y es inabarcable, aunque esté traducido al inglés, que ya si nos ponemos desde el hebreo, ¿qué voy a decir? Y además empieza desde la 10ª sefirá hasta la primera, en vez de seguir el ritmo, la línea que estamos acostumbrados con la cábala. Pues va explicando toda la complicada red, exponiendo de relaciones simbólicas que se establecen entre la doctrina teosófica y teúrgica de la cábala, entre las sefirot, los mandamientos, las palabras de la Torá, los nombres divinos, los patriarcas, los profetas. Todo tiene relación y todo lo explica. Y además va profundizando en la escritura, en esto que he puesto Pardés, el paraíso, lo que yo cuando en clase digo esto es meterse en un jardín y a ver cómo se sale de él, para ir pasando desde el sentido literal Peshat, al remes alegórico, al deras homilético, para llegar al Sod, que es el místico o el oculto. Las 10 sefirot, aquí tenemos el árbol de las 10 sefirot por fin, se encuentran conectadas unas a otras, como las ramas de un árbol al tronco, y el influjo divino procedente de la primera sefirá es el que confiere la existencia a todas las demás. Es la fuente de la emanación, que se llama corona suprema, o Keter, la primera sefirá. Es la raíz primordial, situada en la cima de la jerarquía, que vierte este influjo vivificador en el tronco del árbol de las emanaciones para que llegue hasta la sefirá del centro, la sexta, Tiferet, que es la que se encarga de revivificar a las 4 sefirot últimas. Este flujo divino se transmite de unas a otras por medio de las conexiones que las unen, que se llaman canales, en hebreo tzinorot, y las representadas a la derecha son derramadoras o derramantes y a la izquierda receptoras o recipientes. Unas reciben ese influjo, todas son a su vez receptoras y derramadoras porque reciben el influjo del anterior y lo derraman en la siguiente. La unidad entre estas 10 sefirot se mantiene precisamente gracias a que de alguna manera todas estas tienen esta doble faceta, doble aspecto de recibir y de enviar, ¿no? Y de derramar. Y estas ideas están muy bien expuestas en un opúsculo que escribió sobre el secreto de la unión de David y Betsabé, que es una obrita pequeña,
Y dice, sabe que quien conoce el secreto de los niveles superiores y la emanación de las sefirot, según el secreto del emanador y del receptor, del cielo y de la tierra y el cielo, conocerá el secreto del vínculo de todas las sefirot y el secreto de todas las creaciones del universo. Quien conozca esta vía conocerá el inmenso poder del hombre. Y ahí entramos ya en la última transparencia que voy a poner, y ya no podemos marchar de aquí, que es la capacidad que el hombre tiene de reparar esos canales, porque como cualquier canal tiende a estropearse o a obstruirse o a que el influjo divino no pueda descender bien como debe, y entonces la hemos liado. Bien, pues eso es lo que la habilidad del hombre, la capacidad del hombre, cumpliendo los 613 mandamientos, reparando así los canales del emanador y receptor, o no cumpliéndolos y dañando los canales e interrumpiendo los flujos de divinidad. En definitiva, ¿todo esto para qué? Pues para que el hombre sea capaz de actuar en el mundo de la divinidad. Esto no es magia, es teurgia. Es hacer que mediante sus acciones o sus oraciones el hombre pueda influir en el mundo de la divinidad para bien o influya para mal, porque donde está En Sof está la paz, y la paz o la guerra depende en definitiva del hombre religioso, del judío piadoso que cumple esto. Mediante sus oraciones y el cumplimiento de estos preceptos, cuyo auténtico significado se aclara al ponerlos en relación con determinadas sefirot, el cabalista va dirigiéndose no a Dios directamente, sino a la sefira que le queda más cercana, a la entidad que tiene más cerquita, pues así va como un desollinador o como un fontanero, destapando esos canales, limpiándolos y permitiendo que el flujo baje. El flujo baja y sube porque, a diferencia de las teorías gnósticas, este descenso, esta emanación no es degradativa, sino que está siempre en movimiento y va de arriba abajo y de abajo arriba, va fluyendo, y todo el árbol se va llenando de este influjo. Sabe que a veces el hombre cumple un mandamiento y repara todos los canales desde las primeras emanaciones hasta el final de los recipientes, y entonces es llamado el justo fundamento del mundo, como Moisés, nuestro maestro, que la paz esté con él, del que se dijo, cumplió la justicia de Yahvé y sus decretos en favor de Israel. O bien el que se entrega a la Torá sin descanso, repara todos los canales y acerca la paz a la realeza. La paz arriba, la realeza es Malhut, que es la 10ª sefira, y si se puede decir, es como si él mismo hiciera el nombre a Dios. El nombre es Dios, como si él mismo fuera capaz de elaborar a Dios. Bueno, pues hay muchos más personajes importantes sorianos, pero yo creo que por hoy ya tenemos suficiente, y los otros pues para otro año los recordaremos. ¿Dónde está viva? ¿En Israel o en otras? Viva, la cábala está completamente viva. En Safed sigue totalmente, sí. Y en muchas academias de Jerusalén están cabaleando parte del día. O sea que se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo, y sobre todo lo que están haciendo es reproduciendo obras del siglo XVI, porque es muy deudora de la cábala de Safed, de Isaac Luria. Gracias. Y bueno, y del hasidismo, del movimiento hasídico del siglo XVIII también, lógicamente. Esta pregunta la hago desde el desconocimiento, pero ¿es posible que Isaac Luria, que conociera la obra de Chiquitilla para inspirarse en todo el desarrollo del Tikkun, de la reparación? Bueno, lo que conocían mucho era el Zohar, porque el Zohar es el que recoge toda esta obra de Chiquitilla. Si la cuestión está en que tenemos aquí, en Cataluña se dan más bien escuelas en torno a un maestro importante como Shlomo Ben Adret o como Nachmanides. Aquí tenemos un poco librepensadores, pero que se juntan o se reúnen, y además en el libro del Zohar se cuenta en algún sitio que van dos juntos para pasar una sesión y por la noche ponerse a ver si tienen experiencias y todo esto, y entonces se van pasando. Y la idea de que el Zohar es una obra colectiva pues es precisamente
porque recoge todas estas ideas, es una síntesis de toda la cábala anterior, también de la cábala catalana y también de la cábala provenzal. Y lo que llega, el Zohar era un libro canónico para los judíos españoles, y cuentan que cuando se marchan de la huida llevan los rollos de Torá, el Talmud, los textos de Talmud que tuvieran y el Zohar. Entonces es muy posible que el Zohar alcanzara fama enseguida fuera de nuestras fronteras. Isaac Luria procedía de Egipto principalmente, pero en Safed quien le da el impulso a la cábala es cordobero, que como su nombre indica, pues sabemos de dónde procede, y el libro del Zohar era conocido. Entonces yo creo que no es tanto a Ibn Chiquitilla como toda la teoría de Ibn Chiquitilla que está en el Zohar. No completa la obra, pero las ideas principales sí. Quería preguntar, Amparo, si puedes elaborar, por favor, la cuestión de fonética articulatoria que aparecía en la parte de las letras, porque me ha llamado mucho la atención cuando hablaban de la letra Aleph, que decían que era la primera, ¿no? La primera, o como que se pronunciaba en el primer punto. Que se pronunciaba sin aire, en el fondo de la garganta, sin que intervinieran elementos materiales. Pero eso no es novedoso de la cábala. Eso en las letras, en el alfabeto de Rabí Akiva, que yo empecé hace muchos años a traducirlo un poco, que es una obra, pues hasta cierto punto esotérica, pero no mucho. Esotérica como puede ser fragmentos del Talmud esotéricos, no es ninguna cosa así, pero ya estaba esa argumentación de que el Aleph iba seguida, era la letra más pura, iba seguida de la G, porque en la G solo influye un poquito de impulso, pero eso está en las letras de Rabí Akiva, en ese texto, que por cierto yo empecé en su momento a estudiar, pero no lo hice, y sería muy bonito que y lo van enumerando, o sea, van hablando de esa primera, esa segunda. Es que no sé si estoy haciendo conexiones erróneas, pero me ha recordado mucho a lo que ocurre en la lexicografía árabe medieval. Hay una serie de lexicógrafos que lo que hacen es reestructurar o reorganizar la macroestructura de sus diccionarios, cambiando el orden convencional del alifato por un orden que está regido por los puntos de articulación. Entonces siempre comienzan, en este caso, por la hamza, o sea, por la pausa glotal. Y es algo que en lexicografía judía no he encontrado, y me ha sorprendido mucho ver algo semejante en textos. Yo creo que no, que es distinto. Es algo que se da en algunos conciliábulos rabínicos de los que se inventaron las leyes estas de la gematria y el notaricón y todo esto, y que van evolucionando y hacen una exposición sobre las letras del alfabeto, como la que se atribuye a Rabí Akiva, que como era el más preocupado por todas las minucias de las letras hebreas, pues se toma ese nombre y van ahí. Y de ahí es yo creo de donde se ha ido pasando, seguramente a través de los Hasidim de Ashkenaz, hasta que ha llegado aquí a estos, y claro, pues todo ese esoterismo yo creo que no tiene una concreción, y de hecho pues van letra por letra del alfabeto hebreo tradicional y explicando lo que sea, o sea que pasan del Aleph a la Bet, no hacen escalas intermedias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi pregunta también va un poco en la línea de gramáticos españoles o sefardíes. Básicamente estaba pensando un poco en el movimiento caraíta que hubo sobre todo en Jerusalén, que tuvo su epicentro allí, y cómo se crearon un poco escuelas, que estaba pensando en los dolientes de Sion, The Mourners of Sion en inglés, que es como más lo conozco, que es como el grupo de caraítas que fundan una escuela, empiezan a dedicarse a la oración, intentan iniciar una especie de retorno. Y luego me llama la atención que esa idea de mezclar gramática con misticismo quizás llegara a España, sobre todo a través de otros gramáticos a los que se les acusó de caraítas, como Menachem Ben Saruq, y que luego quizás eso, ¿hasta qué punto crees que podría estar o no conectado? Y sobre todo, ¿cómo contacta la cábala con esta idea muy en efervescencia de la gramática o el estudio de la lengua hebrea? O si eso lo consideran algo más, quizás,
lógico, un estudio más lógico o positivista. Yo creo que no tiene nada que ver. Vale. Yo creo que no tienen conexiones. No les importa demasiado la lengua hebrea. De hecho, el libro del Zohar está escrito en un arameo ficticio que se inventó sobre la marcha el hombre este. No les planteaba grandes problemas ni la lengua, ni la gramática, ni nada. Es que yo creo que ellos iban por otra línea, que no iban por ahí. Les planteaban más problemas, cuestiones de ortodoxia religiosa y cuestiones filosóficas, y eso les planteaba más problemas, pero la lingüística yo creo que no. Ellos con lo que tuvieran se apañarían los hombres y ya está. Me parece, no he notado ningún... Y todo esto de estos juegos con las letras es que entra dentro de su propia tradición, porque es que fue en las reglas. Hillel, Luis, corrígeme, Hillel no dio las de la gematría y el notaicón, pero fueron los siguientes, ¿no? Las reglas de... Las reglas, dices, hermenéuticas. De hermenéuticas. Sí. Pero no fueron las 7 no está entre las 7 de Hillel, están entre las de Rabí Eliezer o... Entre las 32 de Rabí Eliezer. Entonces, ahí tienen una tradición ya en la que tomar, y ya esos jueguecitos encontramos en los comentarios rabínicos de los valores de las letras y relacionar unas palabras con otras en función de sus valores. Entonces los cabalistas lo que hacen es llevarlo eso al máximo exponente. Pero creo que suelto de todo lo demás. Me llama la atención, bueno, muchas veces, al menos a mí me ha costado el separar, ver qué es más como propio de una zona geográfica, puramente de esa zona, y qué está conectado. A veces pecamos de ver demasiadas conexiones, quizás, pero a veces también aislamos mucho las cosas. No sé. Puede ser. Pues entre tú y yo pongamos el puente en medio. Iremos viéndolo. Quería preguntarte una cuestión que yo siempre me he estado preguntando, pero para la que no tengo respuesta, entonces a lo mejor resulta que sí existe y yo no la sé. Me llama mucho la atención el hecho de que en Soria, por lo menos la población medieval que conocemos, no surge como tal, o por lo menos a nivel documental, hasta principios del siglo XII. Pasamos de la nada a ya hay población. Y en ese ya hay población resulta que empieza a haber población judía que encima está haciendo una producción científica y cultural muy importante ya desde el XII. Y ya no digamos el 13 y ya no digamos el 14. ¿Hay alguna explicación para que eso pase en Soria? Pues yo creo que como va pasando en todos los sitios, la reconquista. Sí, pero igual que se van moviendo poblaciones... Los judíos son los principales repobladores, son los que están en la frontera. Entonces, antes de que Soria fuera cristiana, hay muy pocas noticias, yo creo, pero claro, habría comunidades musulmanas, porque si había que reconquistar es que estaba conquistado, digo yo, no sé. Y a lo mejor entre ellos había judíos o no, yo no lo sé. Es que me da la sensación de que... Yo creo que todo empieza aquí, sí, yo la misma pregunta me he hecho yo, todo empieza aquí en el siglo XII, en la conquista por Alfonso I de las tierras, que invita a judíos a que las ocupen. Y entonces empieza a haber población judía. ¿Dónde estaban esos judíos? ¿De dónde vienen? ¿Estaban antes ya aquí? Pero sí, no... Mi pregunta va más por el hecho de que hay otras poblaciones judías en la actual provincia de Soria y no hay ese impulso cultural que sí se da justo en lo que es la ciudad de Soria. En Ágreda hay una comunidad muy importante, que sepa no hay producción científica de este tipo. Medinaceli, quitando el caso que has expuesto. Bueno, Medinaceli fue la cuna de Josef Ibn Chiquitilla, sí, ya, quitando ese ya caso, está. Luego la Endeza, nada. Y justo en Soria tenemos esa importantísima escuela de iluminadores de Biblias. Sí, de iluminadores y además Shem Tov Gaon, que además era cabalista, eran las dos cosas, iluminador y cabalista y eso. Para mí es un oasis en el desierto. De todos modos, es que el siglo XIII, puede ser Soria o puede ser lo que sea, pero el siglo XIII es, desde el punto de vista cultural, para los judíos en Castilla, es un siglo muy rico. Lo que pasa que hay muy poquitas fuentes historiográficas.
Y hay muy poquitas fuentes historiográficas porque la mayor parte de las fuentes de los judíos famosos que tenemos pues están en obras árabes. Y en obras cristianas, pues cuando tienen que figurar en algún documento por alguna razón, pero si no, los judíos de sí mismos, pues ya lo decía Maimónides, que era una estupidez hacer historia, la historia la hace Dios, pero que un hombre quiera poner por escrito, y además qué glorias iban a poner en relieve los judíos, no, es que son Maimónides en una, no sé en qué epístola, dice esta manía que tienen los árabes de hacer historia pero ¿para qué les sirve si la historia es de Dios? Y nosotros no perdemos el tiempo en eso. Entonces hay ahí siempre un momento, sí, no te puedo desvelar el secreto del porqué, pero en un momento, desde luego, el siglo XIII fue un siglo muy importante desde el punto de vista cultural para las comunidades judías castellanas. Hombre, también está la importancia de las escuelas de traductores, la importancia que los distintos reyes o arzobispos que venían daban a todo esto, y así animaban un poco la salida de los intelectuales. Gracias. A mí me gustaría hacer una propuesta. Dado que el Zohar es la tercera obra en importancia del judaísmo, después de la Biblia y del Talmud, a mí me parece que se le da muy poca importancia en nuestros estudios universitarios, por lo menos en Barcelona, donde nunca impartimos cábala porque no sabemos. Y entonces preferimos callar, pero ahora que has hablado, Marisol, de la iconografía misma de las Biblias, si no se interpreta desde el punto de vista de la cábala o las Agadot mismas, la Agadá de Poblet debería reescribirse a la luz de la cábala. La exposición que hubo en el Museo del Prado y luego en el MENAC del Espejo Perdido, creo que se llamaba, muchos de los cuadros no estaban explicados desde el punto de vista cabalístico. Yo entiendo que es muy difícil, no es ninguna crítica porque no puedes llegar a todo, pero yo desde mi desconocimiento del Zohar creo que como no se puede, tú misma nos has mostrado que las cábalas son muchas, es imposible hablar de todo ello, pero quizás siendo el tercer libro en importancia del judaísmo deberíamos hacer algo, o deberías impartir un curso aquí solo de Zohar. Hago una propuesta para que el Zohar sea un libro más conocido, que creo que nuestros estudiantes ni siquiera saben. Yo creo que es el tercer libro en importancia del judaísmo y que muchas realidades están basadas. Es un libro que es como una enciclopedia. Y si tú abres una enciclopedia al azar y encuentras un artículo que es un auténtico peñazo, se te cae de las manos y dices, me voy a otra cosa. Y eso te pasa con el Zohar. Pero si encuentras un pasaje que es una maravilla, que también los hay, pues te animas a seguir leyendo. Pero a mí, claro, hay gente que me dice, me estoy leyendo el Zohar desde el principio hasta el final. Digo, machote, mucha suerte, porque no se puede. Es que no es un libro para leer desde el principio hasta el final. Hay algunas antologías muy buenas que se han hecho, y es una pena que algunas no se hayan traducido ni siquiera al español. Pero eso sería una forma, hay una muy buena, pero que es de hace un montón de tiempo. Ariel Ben-Sion, que está muy bien, y hay alguna más, pero hay muy pocas. Entonces yo creo que lo que habría que hacer sería divulgar un poco el Zohar a través de textos muy bonitos que tiene, muy poéticos algunos, muy sugerentes otros, y hacer una antología así. Yo no te prometo nada, Ana, porque estoy hasta aquí y no puedo prometer más de lo que voy a cumplir, y no sé si mis años van a durar tanto, pero es una de las cosas que además hablé con alguna antigua alumna que es profesora ya, pero que no está en disposición todavía, pero que le dije, teníamos que hacer una cosita así de estas, porque para una persona sola nos tenemos que ir marchando ya. Vamos a levantar la sesión, seguimos hablándolo luego si queréis. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias.